Buenas tardes. Esta va a ser la presentación de mi monografía. El título, como ven, es Inflamación como target terapéutico en enfermedad cardiovascular. Elegí este tema porque es un tema del que se ha hablado bastante en el último tiempo, y además porque, digamos, principalmente porque es un tema que está abierto, todavía queda mucho por investigar y por aprender, así que principalmente fue eso lo que me llamó la atención. Bueno, para ir entrando en calor con el tema, vamos a hacer una breve introducción teórica sobre la aterosclerosis haciendo foco en el proceso inflamatorio. La placa de ateroma es posible gracias a la interacción entre el LDL, que es absorbido por el endotelio, y esto se da gracias a la intervención del proceso inflamatorio. Esto va a hacer que se forme el núcleo lipídico, que a medida que va creciendo le va a dar una característica de mayor inestabilidad a la placa, hasta que eventualmente, por la acción de diferentes interleuquinas, linfocitos y otros mediadores, ocurre la ruptura de la placa de ateroma, dando lugar al síndrome coronario agudo. Específicamente, ¿cómo es este proceso de inflamación? Existen muchas moléculas y muchas vías inflamatorias, pero hay una en particular, que es la vía del inflamasoma e interleuquina 1 beta, interleuquina 6, que parecen estar implicadas en el proceso de la enfermedad cardiovascular. El inflamasoma es un complejo enzimático que va a ensamblarse frente a diferentes estímulos. Estos estímulos pueden ser exógenos o endógenos, lo cual compone lo que se conoce como inflamación estéril, y estos estímulos pueden ser la liberación de potasio, de especies reactivas de oxígeno, cristales de colesterol, etc. Lo importante es que este complejo enzimático va a activar estas dos interleuquinas, la 1 beta y la interleuquina 6, que son responsables de este proceso que les comenté a nivel de la placa de ateroma. Estas interleuquinas, de manera secundaria, producen la liberación o la producción de proteína C reactiva en el hígado, lo cual va a ser muy importante porque es lo que nosotros vamos a poder dosar en nuestros pacientes, pensando en aquellos que estén elevados, que están frente a un proceso inflamatorio activo. A partir de todo esto surge entonces mi pregunta de investigación, que es la siguiente. ¿Es la inflamación un target terapéutico en enfermedad cardiovascular? Y surge una segunda pregunta, o una pregunta a partir de esta, que es, de ser así, ¿tenemos un tratamiento disponible? Para responder a esto, vamos a ir siguiendo una serie de pasos. En primer lugar, vamos a ver qué evidencia hay sobre el estado inflamatorio como un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, el efecto antiinflamatorio de una de las terapéuticas actualmente establecidas, que son las estatinas, y las intervenciones específicas sobre la inflamación a nivel cardiovascular. Bueno, en el punto 1, este estado preinflamatorio como marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular, hay una gran cantidad de estudios que se dedicaron a ver esto. Yo puse a modo de ejemplo 3 estudios del grupo de Ridker, que si bien ha sido un grupo algo cuestionado, pero quiero plasmar algunas ideas a partir de estos estudios. Son 3 estudios de corte prospectiva, en donde se siguieron a hombres sanos, mujeres sanas y pacientes con enfermedad coronaria estable. Por diferentes periodos de tiempo se registraron la aparición de eventos cardiovasculares, y lo importante es que se vio una fuerza de asociación independiente de entre 1,5 y 4,4 veces más de riesgo para los pacientes que tenían una PCR elevada. Para ver esto de manera más gráfica, acá tenemos los mismos 3 trabajos que yo les mencioné, y podemos observar que a medida que aumentan los valores de PCR basales de los pacientes, aumenta el riesgo de tener un evento cardiovascular adverso. Entonces, una PCR elevada es un reflejo del proceso inflamatorio que puede darse en la arteria y tal vez en otros tejidos, como ser el tejido adiposo, principalmente el tejido adiposo intraabdominal, como es conocido como un tejido proinflamatorio.
Y podemos decir que entonces este proceso inflamatorio y esta PCR elevada conforman un marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto en población sana como en población con enfermedad coronaria establecida. El segundo punto es el efecto antiinflamatorio de las estatinas. Las estatinas son incorporadas como parte del tratamiento de nuestros pacientes con un objetivo hipolipemiante, pero sabemos que tienen algunos efectos pleiotrópicos o secundarios, entre los cuales se destaca el efecto antiinflamatorio. Esto lo logran a través de una vía directa sobre múltiples señalizadores o marcadores inflamatorios que al ser inhibidos inhiben esta vía del inflamasoma e interleuquinas que les mencioné antes, y también a través, o de forma indirecta, a través de la vía del colesterol. El primer estudio que voy a mencionar respecto a esto es el Miracle, es un estudio publicado en 2001 que comparó atorvastatina de 80 versus placebo en 3.000 pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST que lo siguieron durante 4 meses. ¿Qué es lo que mostró este estudio? Que hubo una reducción de un 16% de los MACE y además una reducción de un 34% de la PCR y también reducción de los valores de LDL. Lo importante o lo que quiero destacar de este trabajo es que vemos que el seguimiento es bastante corto y así, siendo que un seguimiento tan corto, se vio un beneficio bastante importante. Sabemos que el efecto hipolipemiante es un efecto que lo vemos más a largo plazo, y acá ya a partir de la 4ª semana podemos ver que las curvas empiezan a separarse. Este efecto tan precoz nos hace pensar que el beneficio sea, o se deba más bien a un efecto no tanto hipolipemiante, sino que podría ser el efecto antiinflamatorio de las estatinas. El segundo estudio es el PRUIT en 2015, que comparó 80 miligramos de atorvastatina con 40 de pravastatina, es decir, alta intensidad y moderada intensidad del tratamiento hipolipemiante, en 3.700 pacientes con síndrome coronario reciente y 2 años de seguimiento. Hubo una reducción en este estudio de los MACE, una reducción del LDL y de PCR, pero lo más importante, o lo que yo quiero destacar de este estudio, es lo siguiente. Acá vemos en el seguimiento la incidencia de eventos para pacientes con distintos valores de LDL. Y hay una diferencia significativa entre aquellos que tenían un LDL de más de 70 y los que lograron tener un LDL menos de 70. Lo mismo, el mismo beneficio, también significativo, se vio para pacientes que tenían una PCR elevada, para una PCR baja versus una PCR elevada. Y al combinar ambos marcadores, tenemos entonces 4 grupos. Los que más se beneficiaron fueron los que pudieron disminuir tanto ambos marcadores, los que tuvieron mayor riesgo de eventos fueron los que tenían ambos marcadores altos, y es muy llamativo, o son muy llamativas las curvas del medio, que son casi idénticas, por lo que vemos que el riesgo parece ser igual para aquellos pacientes que no pudieron controlar el LDL, pero sí la inflamación, con aquellos que sí controlaron el LDL, pero siguieron teniendo parámetros inflamatorios elevados. Entonces, lo que podemos ver atrás de este gráfico es que a pesar de lograr un buen valor o un buen objetivo de LDL en mis pacientes, puede ser que estos sigan con una PCR elevada que refleja un proceso inflamatorio activo y sigan teniendo alto riesgo de padecer eventos cardiovasculares adversos. Entonces, hasta ahora la inflamación parece ser un target de tratamiento aún no completamente abordado. Surge, a partir de estos estudios, la idea de intervenir de manera específica sobre la inflamación más allá de los valores de colesterol. Y el primer fármaco que presento es el canakinumab, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleuquina 1 beta, que es una de las que les mencioné. El estudio Cantos en 2007 estudió canakinumab versus placebo en 10.000 pacientes con antecedentes de infarto y lo siguió por casi 4 años. Lo que se vio fue una reducción de un 15% de los MACE, beneficio que también se vio en cada uno de los componentes. Y lo que quiero
resaltar es que hubo una reducción de la PCR sin modificar los valores de LDL. Entonces, en este gráfico que tenemos a la derecha, vemos, en este caso tenemos PCR y valores de colesterol. La línea celeste es el placebo, las otras líneas son distintas dosis de canakinumab, y lo que vemos es cómo descendió la PCR en el grupo que estaba tomando canakinumab, mientras que los valores de LDL, HDL y triglicéridos se mantuvieron constantes e iguales al placebo durante todo el seguimiento. Entonces, el canakinumab se estudió en pacientes que tenían parámetros inflamatorios elevados, los pacientes incluidos en este trabajo tenían PCR alta, y demostró disminuir los eventos cardiovasculares, disminuir también los parámetros inflamatorios. Sin embargo, es un fármaco de alto costo y que al disminuir la inmunidad del huésped dio lugar a una tasa elevada de infecciones mortales y sepsis. Esto hace que no sea un fármaco que pueda ser incorporado a la práctica médica. Sin embargo, a partir de este trabajo vemos que controlar únicamente la inflamación, más allá del valor de lípidos, parece tener un beneficio a nivel cardiovascular. El segundo fármaco es el metotrexato. Este tiene su efecto inmunomodulador a través del metabolismo del ácido fólico y la reducción de una serie de citoquinas. El estudio CIRT en 2019 lo estudió versus placebo en 4.700 pacientes con enfermedad coronaria estable y 2 años, un poco más de 2 años de seguimiento. En este trabajo no hubo una diferencia significativa en lo que fueron los MACE y tampoco en los valores de PCR de estos pacientes. Entonces, el metotrexato no mostró beneficio en eventos cardiovasculares, tampoco disminuyó los parámetros inflamatorios. Sin embargo, en mi opinión, esta falta de beneficio refuerza la teoría inflamatoria, porque estos pacientes no se beneficiaron porque no se disminuyó la inflamación, probablemente porque sean pacientes que no estaban inflamados. Y al comparar los valores de PCR basal, es decir, del ingreso al estudio de los pacientes en el estudio CANTOS de canakinumab, eran pacientes que tenían una media de PCR de 4.25 versus los del CIRT, metotrexato, que tenían una PCR mucho más baja de 1.6, lo cual refuerza mi hipótesis. Bueno, y ahora vamos a hablar de la colchicina, que es un fármaco conocido, inhibe la polimerización de los microtúbulos y la cristalización del colesterol. Se estudió a través del estudio, el primero que aparece importante es el LODOC en 2012, que lo estudió versus grupo control en 500 pacientes con enfermedad coronaria estable. Se lo siguió por 3 años y se mostró una reducción significativa de los MACE. Este estudio no fue doble ciego, no fue randomizado y tiene un N bastante pequeño, por lo cual es muy cuestionable el resultado del mismo. Sin embargo, significó abrir una puerta a que la colchicina podría ser un candidato a tratar la inflamación cardiovascular. Entonces, esta idea que surge trató de ser estudiada en el estudio Colcott en 2019, que comparó colchicina versus placebo. Este sí fue un ensayo clínico randomizado de 4.700 pacientes que se encontraron en los primeros 30 días de haber tenido un infarto, a 2 años de seguimiento. Lo que se vio en este estudio fue una reducción de un 23% de MACE, y algo llamativo es que la PCR, siendo un estudio que estaba evaluando una droga antiinflamatoria, se evaluó solamente en 207 pacientes, con una variación de 70 y 66% en el grupo colchicina versus placebo. Sin embargo, al ser un subgrupo tan pequeño, hace un poco difícil poder interpretar este resultado. Y algo muy llamativo es que al desglosar el punto final primario, este resultado significativo para el punto final primario parece haber sido a expensas principalmente de una angina inestable que requirió revascularización y gracias también a la reducción del ACV. No redujo la muerte cardiovascular, ni el paro cardiovascular reanimado, ni la incidencia de infartos.
Parece hasta ahora que el Colcott, que intentó despejar algunas dudas, nos dejó más dudas de las certezas que nos podría haber dado, y para esto viene el Lodoco en el año pasado, el 2020, que comparó colchicina versus placebo. 5.500 pacientes con enfermedad coronaria estable a 2 años de seguimiento. Este estudio mostró un claro beneficio a favor de la colchicina, con una reducción del 31% del punto final primario. Y este beneficio se vio también en todos los componentes, en este caso. Finalmente, para ir cerrando con la colchicina, un metaanálisis publicado a principios de este año, que reunió 6.000 pacientes, y juntó estos 3 trabajos que yo les mostré, y además algunos trabajos más chiquitos de colchicina. La verdad que el resultado fue que hubo una reducción significativa de infarto, ACV y muerte cardiovascular, lo cual le da un poco más de fuerza a los resultados por separado de colchicina. Entonces, la colchicina es un fármaco bien tolerado, accesible, y esto permite una alta adherencia al tratamiento. Se probó en pacientes que estaban bajo tratamiento médico estándar, es decir, que el beneficio que tiene sería un beneficio aditivo a lo que ya conocemos, y se probó en prevención secundaria de eventos cardiovasculares. Sin embargo, hay algunos resultados que fueron contradictorios y no totalmente concluyentes, más que nada a expensas del estudio Colcott. Bueno, para ir cerrando entonces, hoy en día la base del tratamiento para enfermedad coronaria, sea por intervenciones higiénico-dietéticas para controlar los factores de riesgo cardiovascular, y farmacológico a través de la antiagregación, metabloqueantes y estatinas. Sin embargo, los eventos cardiovasculares continúan ocurriendo, y vimos que aparece ahí la inflamación como un nuevo factor de riesgo cardiovascular. Vimos también que reducir este riesgo residual inflamatorio en nuestros pacientes tiene un beneficio cardiovascular. Y entonces la respuesta a mi pregunta inicial, que es si la inflamación es un target terapéutico de enfermedad cardiovascular, es la siguiente. Es que sí, que la cascada inflamatoria representa un target de tratamiento en enfermedad cardiovascular, pero hasta el momento no hay un fármaco que hayamos podido incorporar a la práctica. La colchicina parecería tener un rol potencial. ¿Qué es lo que nos espera a futuro a mediano o corto plazo? Hay 2 estudios ongoing de colchicina en pacientes con enfermedad coronaria, que son estudios grandes de más de 4.000 pacientes, que tendremos los resultados entre 2024 y 2026. Y algunas otras líneas de investigación que están en una etapa un poco más experimental, que son inhibidores de factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interferón gamma y directamente el inflamasoma. Bueno, muchas gracias.